Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Normalmente está aquí Andreu Jaume presentando y me autopresento, como hacía Cervantes, con sus prólogos, aunque no hará falta porque la mayoría de quienes estáis aquí quizás estuvisteis también hace un mes escuchando la charla que di sobre el progreso del peregrino de John Bunyan. Así que, sin más preámbulos, sin más presentaciones, solamente añadiré hoy que recientemente he publicado un libro titulado India simbólica, el cuerpo y la luna, que tiene bastante que ver con la novela de hoy. Así que ya empezamos. Y bueno, quería dar las gracias, aparte de a todos los que habéis venido esta tarde, especialmente a Andreu Jaume, a los organizadores en general y especialmente a él, porque me dio la oportunidad de hablar de dos novelas extraordinarias que además, al ir estudiándolas, me di cuenta de que tienen mucho más en común de lo que parece. El progreso del peregrino, de la que hablábamos hace un mes, ese relato alegórico escrito por un protestante puritano del siglo XVII, describía un camino o peregrinaje al paraíso celestial. Aquella novela se enmarcaba en un mundo casi opuesto al que presentamos hoy y, sin embargo, Siddhartha, a pesar de su orientalismo y de su indiscutible modernidad, no deja de ser otro Pilgrim's Progress, otro viaje de peregrino. La novela se publicó en Berlín en 1922, o sea que esta es la primera edición, la que veis ahí, hace ahora casi exactamente un siglo. Me parece que de esto no han hecho mucho aniversario, pero bueno, lo hacemos aquí. Pero en ese momento no fue comprendida ni valorada. A los críticos alemanes de la época les pareció sentimental y cursi. Su popularidad no llegó hasta los años 60 y 70 con la explosión del movimiento contracultural. Es entonces cuando muchos jóvenes la leyeron junto con otros clásicos de la cultura hippie, como La experiencia psicodélica, que veis ahí, un manual basado en el libro tibetano de los muertos, sería la traducción, o El camino del Zen, de Alan Watts, o En la carretera, de Jack Kerouac, sin olvidar esa otra obra de Kerouac, Los vagabundos del Dharma, que era una especie de continuación o secuela que el autor escribió al año siguiente tras su descubrimiento del budismo. Confieso que en los años 60 y 70 yo era una niña, ya adolescente, en la década de los 80, como tantos otros jóvenes de mi generación, leí Siddhartha y quedé fascinada. Este cuento indio, ahí se ve el subtítulo, olvidado como tantos otros. El otro día hablábamos mucho de subtítulos de libros que se han olvidado, pues este es uno más. Ese cuento indio supuso para mí un principio de liberación, al menos ideológica, cosa que se entiende teniendo en cuenta mi formación y la de la mayoría quizás aquí católica, en mi caso jesuítica, con fuertes raíces en el siglo XVII. Liberación, decía. Sin embargo, han pasado tantos años desde entonces que antes de releer este libro para dar esta charla temía que fuera a decepcionarme. Pensaba que quizás ahora me resultara demasiado simple o idealista o ingenuo, y la grata sorpresa ha sido confirmar que más allá de las modas culturales estamos ante una obra clásica donde las haya, una auténtica joya literaria. Este cuento indio, tal y como lo bautizó su autor, se presenta como una fábula sencilla, pero sus significados son inabarcables. Con su minimalismo apunta constantemente a lo esencial. Escrito en una prosa poética depurada, se lee con facilidad, pero admite lecturas infinitas. En palabras del poeta dadaísta Hugo Boll, que fue amigo de Hesse, el relato asume en su estilo los ejercicios de yoga. Su lengua está reducida al esqueleto. Su síntesis muestra una dura privación que no se permite apartarse de lo necesario ni siquiera un poco. Por eso es fácil que engañe este libro a quienes no captan lo que se esconde por debajo de su aparente simplicidad.
se esconde todo un mundo relacionado íntimamente tanto con la cultura hindú como con la biografía del autor, de Hermann Hesse. Vamos a hablar de él y antes de resumir la vida de él para contárosla esta tarde, llegué a la conclusión de que hay vidas fácilmente resumibles, pero que la de Hermann Hesse es todo lo contrario. Para empezar, ni siquiera se le puede adjudicar una nacionalidad. Nació en 1877 en el sur de Alemania, en un pueblecito de la Selva Negra llamado Kol, pero como su padre era estonio, y entonces Estonia era parte del Imperio ruso, tuvo desde el principio doble nacionalidad, a la que se añadiría más tarde una tercera, al convertirse en ciudadano suizo. O sea que tenemos la nacionalidad rusa, la nacionalidad alemana, la nacionalidad suiza, y por si fuera poco, su madre había nacido en la India, en la costa Malabar, a donde se había trasladado el padre de ella como misionero, y estuvo bastantes años viviendo allí, la madre. Este abuelo materno del escritor, llamado Hermann, como él, sus dos abuelos se llamaban Hermann y fueron muy importantes en la formación de Hermann Hesse. Bueno, pues este abuelo materno, llamado Hermann, como él, se hizo célebre, que fue a la India como misionero, más que como teólogo, como lingüista, pues aprendió sánscrito, aprendió malabar y varios dialectos indios para así predicar a los nativos en sus lenguas. Y durante los más de 20 años que estuvo en la India, publicó alrededor de 13 libros en malabar, incluida una traducción de la Biblia completa al malabar, o sea, que tradujo el Antiguo Testamento del hebreo y el Nuevo Testamento del griego. Y cuando ya volvió a Alemania, trabajó durante 30 años, o sea, ya el resto de su vida, en un diccionario de malabar que todavía hoy sigue siendo muy reconocido. O sea, este abuelo ilustre, por un lado. Otra influencia, su otro abuelo, el paterno, también llamado Hermann, este no es tan famoso. En este caso, Hermann Hesse, como él, claro, porque era su abuelo paterno. Era médico de profesión, era también muy, muy religioso, pietista, como John Bunyan, pero nada sombrío. Al contrario, enormemente alegre, vital, amante de la naturaleza, hasta el punto de que a los 80 años lo encontraron subido a la copa de un manzano, aserrando una rama. Se cayó del árbol, pero según contaba él con buen humor, aquella rama le sirvió de paracaídas. Este abuelo creía principalmente en la doctrina de un tal Johannes Gosner sobre el corazón humano, capaz de ser tanto un templo divino como una morada del demonio, y en la posibilidad de transformarlo en lo que uno quisiera, lo que entonces se conocía, y todavía hay, pero es un término poco conocido, como cardiomorfosis, o sea, esa transformación o metamorfosis del corazón. Y ya de los abuelos nos vamos a los padres de Hermann Hesse, que eran ambos profundamente religiosos. Aquí los vemos, la madre era mayor que el padre, aunque quizá no con tanta diferencia como en la época de la foto. Hesse reconoció en una ocasión que el cristianismo de sus padres, entre comillas, dijo él, no tanto predicado como vivido, fue la mayor influencia de su vida. Ese ambiente espiritual de su casa no le hizo permanecer en la fe pietista de ellos, sino que se abrió a un polisincretismo entusiasta. Antes se decía sincretismo, que ya es mucho, ¿no? Pues un polisincretismo entusiasta, no muy diferente al de su contemporáneo Gandhi. Gandhi, que en una ocasión, como quizás recordaréis, dijo: soy hindú, musulmán, cristiano, judío, y soy todos a la vez, todos somos uno. También, a la manera de mi admirado William James, por su libro sobre las variedades de la experiencia religiosa, Hesse llegó a afirmar que para diferentes personas hay diferentes formas de Dios. Algo interesantísimo para conocer mejor a Hermann Hesse es que se guardan los diarios que escribía su madre sobre ella y, claro, en muchos casos sobre él también.
Su madre, a la que siempre se sintió muy unido. Aquí tenemos una foto de la familia. Bueno, estos son sus padres sentados y sus hermanos, y él es el que está dándole la mano a la madre, que además esta foto es cuando él tenía 22 años. Siempre se sintió muy unido a su madre, hasta el punto de que en uno de sus escritos de Hermann Hesse, bueno, es que Hermann Hesse escribió muchísimo, o sea, es que es como que documentó toda su vida, ¿no? Y en uno de sus escritos de madurez, que a mí me recuerdan a Proust, a Marcel Proust, escribía que la primera vez que se fue a la cama, y ya cito, en silencio y atemorizado, sin un beso y sin la compañía de mi madre, quizá, por más veces que luego me haya visto con el agua al cuello, nunca me haya pesado tanto la sensación de indecible dolor como aquella triste noche. Bueno, En busca del tiempo perdido empieza un poco así. En sus diarios, la madre cuenta que a los 4 años Hesse ya escribía pequeños poemas y decía cosas como: «Ay, seguro que Absalón se colgaría aquí con sus cabellos», que Absalón era el tercer hijo del rey David, que murió al engancharse su abundante cabellera en una encina. Bueno, se ve que le enseñaban bien la Biblia, ¿no? Aquí lo vemos a los 4 años y su madre insiste también en esos diarios en que ya desde niño era hipersensible y vehemente, pero sobre todo muy terco, muy tozudo, lo que enlaza con un ensayo que Hesse escribió en su cuarentena titulado Obstinación. Y empezaba así este ensayo: «Hay una virtud que amo mucho, una sola, se llama obstinación». Y luego continuaba explicando que normalmente se considera la obediencia una virtud, pero que la obstinación es también obediencia, aunque no, y cito, a las leyes de los hombres, sino a otra ley, el sentido de lo propio, y que solo es héroe aquel que haya valor de ir en pos de su propio destino. Desde luego, para ese ensayo, como para todo, no hay duda de que se inspiraba en sí mismo. A los 14 años, sus padres lo internaron en un monasterio, uno de los más bonitos de Alemania, el monasterio cisterciense de Maulbronn, para estudiar teología, un poco pues para ser como el padre, ¿no? Y el abuelo. Otra foto del monasterio, pero al año siguiente se escapó. Él sabía que su vocación no era la de teólogo, sino la de escritor. Y cito de otro apunte de su breve biografía: «Desde que cumplí 13 años tuve claro que quería ser o escritor o nada en absoluto». Pero a esta claridad se sumó otra idea embarazosa: se podía ser maestro, párroco, médico, artesano, comerciante, funcionario de correos, incluso músico, pintor o arquitecto. Para todas las profesiones había una escuela, un aprendizaje. Tan solo para los escritores no. Bueno, ahora con lo de las escuelas de escritura creativa, pero bueno. Estaba permitido, o incluso pasaba por ser un honor, ser escritor, pero convertirse en escritor era imposible. Querer serlo era algo ridículo y vergonzoso, como pronto tuve ocasión de saber. Decía que se había escapado, aunque lo encontraron al día siguiente de su fuga y lo llevaron a casa. Pero un par de meses después intentó suicidarse. Y sus padres, preocupados, hicieron que lo viera un famoso teólogo luterano, Christoph Blumhardt, un curandero y exorcista considerado milagroso, que sin embargo no consiguió expulsar los supuestos demonios del adolescente. Así que lo trasladaron a un sanatorio mental situado en las montañas y allí pasó un tiempo cuidando del jardín y dando clases a algunos de los enfermos. Bueno, no era exactamente enfermedad mental lo que tenía, pero bueno. Pero ya pronto se le consideró curado y volvió a casa de sus padres. Entonces se rebeló ferozmente contra ellos y contra los estudios. Se negó a estudiar ninguna carrera, empezó a trabajar como aprendiz en distintos talleres, una relojería, bueno, estamos en Suiza, varias librerías, y lo hacía para poder, aquí tenemos una foto de él en esta época, para poder dedicar su tiempo libre a escribir. Por fin, a los 19 años, consiguió publicar su primer poema en una revista
y bueno, entre los 14 y los 24 años vivió prácticamente como un nómada en distintos lugares. Kohl, donde había nacido, Stuttgart, Tubinga, Basilea, haciendo diferentes trabajos. Y también viajó a Italia, que había sido siempre su sueño. Y por fin, a los 26 años, apareció su primera novela, Peter Kamenzind. Y gracias a su enorme éxito de esta novela, Freud llegó a decir que estaba entre sus libros favoritos, empezó a ganarse la vida como escritor y así hasta el final. Como ya se ganaba la vida, al año siguiente pudo casarse, se casó con la que iba a ser su primera esposa, se casó en contra de la voluntad de su padre, que no asistió a la boda, su madre ya había fallecido. Y ella era una fotógrafa 9 años mayor que él, que en bastantes aspectos se parecía a su madre, también mayor que su padre, como había dicho antes. La pareja se trasladó a Gayenhofen, aquí los vemos, un pueblecito idílico a orillas del lago Constanza, y tuvieron 3 hijos, Bruno, Hans y Martín. Pero al cabo de unos años la pareja entró en una grave crisis y una forma de poner distancia, iba a decir de huir, de poner distancia y perspectiva, fue para él su viaje a Oriente, cuando tenía 34 años. Pasó 4 meses, tampoco es que viviera allí mucho tiempo, pero pasó 4 meses viajando por India, Sri Lanka e Indonesia, lo que le dejó una huella profunda que se aprecia en su obra, especialmente en la novela que vamos a comentar hoy, en la novela Siddhartha. Pero quizás, y eso para mí define a Hess, lo más importante de aquel viaje no fue tanto el viaje en sí como el antes y el después del viaje. Para empezar, hablando del antes, ya desde niño había vivido en una atmósfera oriental, cantando las canciones malabares que había compuesto su abuelo y familiarizado con todo tipo de objetos indios, como pequeñas imágenes de Krishna, vestidos preciosos con los que a menudo se disfrazaban él y sus hermanos, etc. Vestidos indios, claro. Mucho antes de ese viaje ya había estudiado también la doctrina del karma y se había interesado a fondo por el budismo, así como por el taoísmo. Su padre, el que hemos visto, que era un declarado pietista, como John Bunyan, consideraba a Lao Tse, y esto lo escribió su padre en un folleto que publicó, un testigo precristiano de la verdad. O sea que ya le venía de familia también este amor por Oriente, también por parte de su padre. Y la atracción de Hess por las filosofías orientales se acentuó con las lecturas de Goethe y de Schopenhauer y también con el descubrimiento de la teosofía. Pero su viaje interior a Oriente, el más intenso, se produjo después de ese viaje físico que de alguna manera lo decepcionó. Durante los 3 años que precedieron a la publicación de Siddhartha, se dedicó intensivamente a estudiar textos clásicos del hinduismo, como el Bhagavad Gita, los Vedas, los Upanishads, y todo ello se plasmaría mucho más tarde también en otra novela menos conocida, ya digo que Hess tiene un montón de libros, llamada Viaje a Oriente, que relataba una peregrinación alegórica, o sea que ya vamos en esa línea. Aquí vemos pues la edición en alemán, en inglés y la primera edición en castellano. Volviendo atrás en el tiempo, para continuar con la biografía del escritor, ni el viaje a Oriente ni el traslado a Berna con su familia resolvieron sus problemas matrimoniales. La crisis se acentuó con varios ataques esquizofrénicos y psicóticos de su mujer y con una gran enfermedad vivida por su hijo menor, y la situación ya grave le llevó a buscar ayuda psicológica en un discípulo de Gustav Jung, al cual también llegó a conocer personalmente, al propio Jung. El interés de Hess por el psicoanálisis encajaba con su íntima convicción
de que el individuo lleva en sí mismo la explicación de todos los acontecimientos de su vida exterior. El mismo Hess llegó a escribir que es posible ser inocente siempre y cuando se reconozca el dolor y la culpa, en vez de buscar la culpa en los otros. Al declararse la Primera Guerra Mundial, él tenía 37 años y se alistó como voluntario, aunque por su mala vista fue destinado al servicio civil en Berna. Allí se ocupó de organizar una librería para facilitar a los prisioneros de guerra alemanes literatura en su lengua. Pero, visto cómo era la guerra, el escritor pronto empezó a escribir a favor de la paz, por lo que fue muy criticado. Unos años después de la guerra, ya por fin el matrimonio se divorció y el escritor se trasladó a vivir en una pequeña localidad muy bonita, suiza, llamada Montagnola, muy cerca del lago Lugano, donde alquiló 4 habitaciones en este maravilloso palacio modernista, la Casa Camucci, donde, por cierto, hoy, desde 1997 y hoy en día puede visitarse un museo dedicado al escritor. Según él mismo escribió, allí aprendió a sentirse feliz. Ya toca, ya tenía 40 y tantos años. Hess volvió a casarse 2 veces más, a los 47 años con una cantante con quien no obstante nunca llegó a entenderse, aquí lo tenemos con ella, Ruth Berger, y por fin su último matrimonio a los 54 años con la historiadora de arte Ninon Auslander. Aquí lo vemos ya cuando eran mayores y todavía más mayores. Con ella alcanzó la estabilidad y vivió en armonía los últimos 35 años de su vida. Hasta aquí lo que es la biografía cronológica, pero me gustaría destacar que algunos aspectos de la vida de Hess resultan decisivos y se reflejan claramente en la novela que comentaré a continuación. En primer lugar, su autodidactismo. Como ya hemos visto, se negó a estudiar una carrera y empezó a trabajar desde que era un adolescente. Y él mismo escribiría: a los 15 años empecé consciente y enérgicamente mi autoeducación. Esto tiene mucho que ver con su constante autoanálisis. Desde muy temprano documenta cada paso de su vida y, en palabras del poeta Hugo Boll, está alerta al menor acercamiento o extrañamiento con sus congéneres. Más que como síntoma de egocentrismo, podría decirse, ¿no? Tanto pensar en sí mismo, desde mi punto de vista, ello refleja una necesidad de autoconocimiento, de autoafirmación y de rendir cuentas ante sí mismo. Otro rasgo que define a Hess es su ansia de contacto con la naturaleza. Dividido emocionalmente entre varias nacionalidades, como decíamos, rusa, alemana, suiza, india, la mayor parte de su vida vivió en las montañas, que para él eran su única patria. Esto enlaza con su actitud hacia la religión. Como ya vimos, no se identifica con ningún credo, sino que los abraza a todos y, aunque admira a Goethe y a Nietzsche, no puede compartir ni la actitud indiferente del primero ni la intolerancia del segundo. De hecho, dedicó un libro a San Francisco de Asís, su santo cristiano predilecto, que hoy es patrón de los ecologistas, que sentía un profundo respeto y admiración por toda la creación, desde un simple escarabajo hasta los planetas más formidables. Otro aspecto característico de Hess es su sensibilidad hacia los opuestos, lo apolíneo y lo dionisíaco, la razón y la emoción. Y al igual que para William Blake, del cual ya hablábamos hace un mes, para quien los contrarios serían igualmente verdaderos, Hess se esfuerza continuamente por trascenderlos. En cuanto a su estilo, no solo de escritura, sino yo también diría de vida, destaca su contención por cautela, pero también por su forma de entender la espiritualidad. Como escribió Hugo Boll, que es el único que escribió una biografía de Hess, para él tener talento significaba ocultarlo y el arte de escribir eliminar y ahorrar, reducir.
La posición de Hess en contra de los discursos y las frases de moda se reflejó en su vida pública. No he dicho antes que Ninon, su tercera esposa, era judía. Mucho antes de conocerla, él ya había expresado públicamente su oposición al antisemitismo. Sin embargo, cuando el partido nazi llegó a gobernar, aunque lo detestaba, siguiendo su política de desapego, no hizo ninguna condena pública, ni se exilió, como otros escritores, ¿no? Lo que le hizo ser muy criticado, tanto por unos como por otros. Aún así, a finales de los años 30, los nazis declararon su obra non grata y prohibieron su publicación. Por fin, ya una vez vencidos los nazis tras la Segunda Guerra Mundial, la Academia Sueca quiso reconocerlo y en 1946 le concedió el Premio Nobel de Literatura. Pero, aunque Hess respondió con cortesía y agradecimiento, aborrecía la idea de trasladarse a Estocolmo a la pomposa ceremonia y no acudió a recoger el premio con la excusa de su frágil salud. En una carta a su mujer, a Ninon, escribía: que el diablo se lleve este maldito asunto. Hablando de cartas, una de las tareas a las que Hess dedicó más tiempo a lo largo de su vida fue a su correspondencia epistolar privada. Esta es su máquina de escribir que está en el museo. Siempre había escrito a sus familiares y amigos, pero a partir sobre todo de la concesión del premio Nobel, cientos de desconocidos se dirigían a él cada día y por carta, y él se sentía en la obligación de responderles uno a uno. Escribió también algo sobre lo importante que es responder a cada persona, ¿no? Y Hess, aparte de escribir mucho, no solo libros, sino cartas, no he dicho que desde muy joven pintaba acuarelas y que el psicólogo junguiano que le atendió durante su crisis le recomendó muy encarecidamente que no abandonara la pintura. Por lo general pintaba paisajes, influido por el impresionismo y el fauvismo, exaltando el color y el instinto por encima del intelecto, pero también se conserva algún autorretrato como este, expresionista. En la última etapa, la más feliz y tranquila de su larga vida, sus escritos y pinturas se volvieron cada vez menos atormentados, más ligeros y más centrados en la naturaleza. Lo que ha dado pie a la opinión de que, según algunos, y cito, Hess fue viejo en su juventud y joven en su vejez. Falleció a la edad de 85 años en su casa de Montañola, pacíficamente, mientras dormía. Y algunos críticos han llegado a definir a Hess como un poeta que escribió con los ojos de un pintor. Una frase que de alguna manera podría explicar el estilo de la novela que presentamos hoy. Bueno, voy a beber un poquito de agua, descansamos de Hess. Bueno, Siddhartha, esta pequeña novela alegórica, es en principio un libro sencillo, como decíamos antes, fácil de leer y muy popular todavía hoy, sobre todo entre jóvenes y adolescentes. Se supone que es un libro para jóvenes, ¿no? Para leerlo cuando uno es joven. Sin embargo, admite una variedad de lecturas, desde las más superficiales a las más profundas e incluso eruditas. Su autor supo volcar en el libro no solo su amor por la India y su gran conocimiento del hinduismo y el budismo, sino también su propio recorrido vital de forma simbólica o mitológica. Esto me parece extraordinario, ¿no? O sea, hablar de uno mismo, pero no directamente, sino de forma simbólica o mitológica. Un logro que desde mi punto de vista no está al alcance de cualquiera. Antes de adentrarnos en el contenido del libro, me gustaría citar a los dedicatarios del libro. El libro tiene doble dedicatoria a dos sabios, cuya sola mención es significativa. Bueno, el libro tiene dos partes, la primera y la segunda, ¿no? La primera parte de la novela la dedica a uno y la segunda a otro. La primera parte de la novela, dedicada a la adolescencia y juventud del protagonista de la novela, aparece dedicada a Romain Rolland, un escritor francés,
que fue también un premio Nobel de Literatura, antes que Hess, en 1915, un gran amigo de Hess con quien él había entrado en contacto por primera vez para felicitarle por un artículo pacifista en contra de la Gran Guerra. Golan, a su vez, había escrito en su juventud a Tolstoy, o sea, estos se atrevían, ¿no?, a escribir a los grandes y al final muchas veces acababan siendo amigos. Y entonces este escritor había escrito a su vez a Tolstoy, a quien admiraba por su defensa de la no violencia. Golan, además de novelista, biógrafo y ensayista, de quien Stefan Zweig llegó a afirmar que era la conciencia moral de Europa, fue un gran estudioso del hinduismo, Vedanta, y conoció personalmente a Gandhi, aquí lo tenemos con Gandhi, y a Tagore. Así que no resulta extraño que el título de su autobiografía, escrita un año antes de su muerte, fuera El viaje interior. Bueno, pues al primero que dedica la novela, nada menos. La segunda parte la dedicó, la segunda es parte del libro que es mucho más larga y que se centra en la madurez y en la vejez, la dedicó a uno de sus primos, a su primo Wilhelm Gundert, que como él era nieto del abuelo misionero que estuvo en India. Este primo fue lector en Japón durante 12 años y se convirtió en un experto de la literatura budista. Aquí lo tenemos, en Japón, japonesado. Y además, en la línea de su abuelo, inventó un nuevo sistema de transcripción del japonés, que es y llegó a recopilar 100 koans, esos famosos dichos del budismo zen, especie de problemas paradójicos que llevan a pensar más allá de la lógica y la razón, ¿no? Como esa pregunta de cómo se puede aplaudir con una mano, si recordáis. Bueno, pues él recopiló 100 koans. Pero bueno, ya ambientados con estos dedicatarios, ya vamos directamente a la novela. Se ha dicho que Siddhartha supone un acercamiento legendario al conflicto con el padre, una superación armónica del ambiente teológico que vivió Hess en su familia y una exaltación de la autoeducación. Bueno, quizá lo primero que nos preguntamos, aunque muchos de vosotros puede que hayáis leído la novela antes de venir, pero cuando uno no la ha leído, y además es lo que me preguntan todo el mundo, es ¿quién es el protagonista? ¿Quién es ese Siddhartha, ¿no? Si es Siddhartha, si es Buda o no. Porque se llama igual que Siddhartha Gautama, el famoso Buda. En realidad no es un relato sobre Buda, pero sí es cierto que la acción se sitúa en la misma época que vivió el sabio, hacia el siglo V antes de Cristo. Y además es que, de hecho, los dos, el Siddhartha protagonista de esta novela y el Siddhartha Gautama o Buda, se encuentran en un momento dado en la novela. El héroe del relato es hijo de un brahman, o sea, miembro de la casta superior en la India, y desde niño ha sido destinado a ser sacerdote, como su padre, bueno, como el propio Hess. Es muy apreciado por quienes lo conocen, este chico, pero él no está contento. Tiene la sensación de que los brahmanes lo saben todo menos lo único importante. Y su propio padre, le parece un hombre inteligente y admirable, pero no feliz, precisamente. Y aquí hago un paréntesis, iremos haciendo paréntesis en vez de relatar simplemente la novela, porque esto de la relación del protagonista con su padre me recuerda a un texto hindú del primer milenio antes de Cristo que narra la conversación entre un padre y un hijo de 24 años. El joven ha vivido en una ermita desde los 12 años y ha aprendido todos los saberes. Ha sido el alumno más brillante, ha sacado las mejores notas y se ha hecho bastante arrogante. Cuando vuelve a casa, el padre le pregunta si ha aprendido lo que no puede ser percibido. Justamente eso, que hace que todo pueda ser entendido. Y el chico contesta que no sabe a qué se refiere. Entonces el padre le da una larga explicación. Y esta larga explicación son nada menos que los 16 volúmenes de versos del Chandogya Upanishad. Y le dice el padre que por detrás de los millones de formas diferentes hay una esencia común, una especie de semilla tan diminuta que no podemos verla.
Pero justo eso que no podemos percibir, como la sal disuelta en el agua, es lo que no desaparece, lo que es inmortal. Y insiste el Padre en que la esencia, la raíz, el núcleo de todos los seres es uno. Y por tanto que todo lo que contemplamos como exterior, nos guste o no, viene a ser un espejo de nosotros mismos. Bueno, lo dejo aquí. Ya volvemos a la novela. Y bueno, pues ahí está Siddhartha, ¿no? Viviendo con su padre, Brahman. Y un buen día pasan por el pueblo de Siddhartha 3 peregrinos ascetas. Y el joven, bueno, se siente muy atraído por estos santones, ¿no? Y decide seguirlos. Y se lo dice a su padre. Y su padre se disgusta y dice que no se vaya de casa de ninguna manera. Pero el joven permanece obstinado toda la noche en vela, no se acuesta, se queda de pie toda la noche en su habitación, el padre pendiente, el hijo sin dar su brazo a torcer. Y finalmente, ahí están en un ten con ten, al amanecer el padre acepta su partida. Y ese amigo de la niñez, Govinda, el amigo de Siddhartha, decide acompañarlo. Así que los dos se van detrás de los ascetas itinerantes y pasan 3 años con ellos. Dejan que les crezcan las uñas, ya sabéis, el pelo, la barba, se cubren con humildes taparrabos, comen una sola vez al día. Y con ellos, con estos ascetas, Siddhartha aprende a retener la respiración, a superar la sensación de hambre y sed e incluso el dolor físico. Y aprende también a ensimismarse, a despersonalizarse, a desapegarse de su ego, pero solo mientras duran los ejercicios de meditación. Al acabar siente de nuevo, y cito de la novela, el dolor de ser un yo. Y piensa que en realidad no ha avanzado nada. Así están, ¿no?, con esta vida, hasta que un buen día oyen hablar de un tal Gautama, un monje del que se dice que ha superado definitivamente el sufrimiento. Entonces Siddhartha dice, ya dejo a los ascetas y me voy a buscarlo, quiero conocer a este sabio, ¿no?, personalmente. Y el amigo Govinda también lo sigue, van los dos por ahí. Y vuelvo a interrumpir la historia un momento para decir que una cosa que pienso, que según la mayoría de los críticos, por todo lo que he leído, Hesse carecía de sentido del humor y Siddhartha es un relato serio y solemne. Sin embargo, en mi opinión, hay pasajes que rozan la comicidad, como el momento en que cuando Siddhartha anuncia a su superior de estos ascetas, el anciano asceta, supuesto maestro en autocontrol, que los deja, el maestro monta en cólera y empieza a vociferar y soltar todo tipo de improperios, insultos. El amigo Govinda se atemoriza y no sabe qué hacer. Pero entonces, y aquí vamos a leer esta larga cita, Siddhartha acercó sus labios al oído de su amigo y le dijo en un susurro: ha llegado el momento de mostrar a este anciano que algo he aprendido a su lado. Y parándose frente al asceta, se fue concentrando hasta que su mirada interceptó la del anciano y lo hechizó, dejándolo nulo y sin voluntad. Lo hipnotiza, ¿no? Sometiéndola a la suya y ordenándole cumplir en silencio cuanto pidiera. El anciano enmudeció, quedándose con la mirada fija y los brazos caídos, abúlico e impotente. Había sucumbido al hechizo de Siddhartha. El viejo le hizo entonces varias inclinaciones, esbozó gestos de bendición y murmuró vacilante un feliz augurio para el viaje. Agradecidos, los jóvenes le devolvieron las venias y el augurio y tras saludar se marcharon. Ya en camino dijo Govinda: oh, Siddhartha, has aprendido de los shramanas más de lo que yo creía. Es difícil, muy difícil hechizar a un anciano shramana. Seguro que de haberte quedado ahí pronto habrías aprendido hasta a caminar sobre las aguas. No es mi deseo caminar sobre las aguas, replicó Siddhartha. Dejemos este tipo de satisfacción a los viejos shamanas. Bueno, está claro que a Siddhartha no le interesan los superpoderes
o capacidades paranormales, supuestamente sobrenaturales o mágicos, que alcanzan los ascetas con las técnicas avanzadas de la meditación y el yoga, que por cierto estos superpoderes tienen un nombre en sánscrito, o sea, no es algo que diga yo, los siddhis, ¿no? Se decía, podían alcanzarse miles de poderes, que no voy a detenerme ahora en eso, pero bueno, desde a convertirse en invisible hasta, pues eso, como en la mitología cristiana, caminar sobre las aguas, etcétera. Bueno, adquirir esas habilidades atribuidas a los faquires que tanto han seducido la imaginación occidental no es el objetivo de Siddhartha. Él y su amigo van en busca del iluminado, del Buda, y por fin llegan a la ciudad de Sarasvati y en el bosquecillo cercano, que es esta, que hoy está así, de Jetavana, lo encuentran, pidiendo limosna con el resto de los monjes que lo acompañan. ¿Quién es él, no? Entre todos, Siddhartha enseguida lo reconoce por su forma de andar, por la suavidad y la serenidad de su rostro, que parece esbozar una leve sonrisa interior, y sobre todo le llama la atención que nada en él parece imitación. Y cito, aquel hombre era verdadero hasta en los gestos de su dedo meñique. Siddhartha y Govinda pues se dirigen a él, hablan con él y con voz calmada, suave pero firme, Buda les expone su doctrina del sufrimiento. Hess podía haber metido en la novela el famoso discurso, ¿no?, de las 4 nobles verdades, incluido el óptuple sendero, del que por cierto nos habló y nos resumió estupendamente Andreu Jaume el otro día al hablar de Kim, de Rudyard Kipling. No es el caso. Hess no incluye el discurso, pero lo que sí dice es que al joven Siddhartha le parece todo excelente, o sea, le parece un discurso genial, claro, perfectamente demostrado, pero siente que no puede encontrar la liberación en una doctrina que es resultado de la experiencia de otro. Así que en vez de seguir a los monjes budistas, como sí que hará su amigo Govinda, que esta vez no le sigue, se queda con los budistas, Siddhartha continúa su camino. Aunque se queda con un buen sabor de boca, se queda con el recuerdo imborrable del propio Buda. Una cosa no quita la otra. Y escribe, nunca he visto mirar ni sonreír así a un ser humano, pensó el joven, ni tampoco sentarse o caminar de este modo. Así me gustaría poder mirar y sonreír, sentarme y caminar yo también, con la misma dignidad, modestia, naturalidad y misteriosa ingenuidad con que él lo hace. Solo una persona que ha logrado penetrar hasta lo más profundo de su ser es realmente capaz de caminar y de mirar así. Por cierto, que tenía aquí el texto. Pues bien, intentaré penetrar yo también en el mío, penetrar en su propio ser. Siddhartha se da cuenta de que no puede creer en más doctrinas. Reflexiona profundamente, intentando tocar fondo hasta el lugar donde reposan las causas últimas, todo esto son citas, y nota que ya no es un joven, que algo, cito también, se ha desprendido de él, como la piel vieja se desprende de las serpientes. Intenta dejar de tener miedo a su soledad, conocerse verdaderamente, lo más difícil, pues aunque siempre ha buscado, cito, resolver ese enigma que supone estar vivo y ser una persona separada de las otras, reconoce que no hay nada que conozca menos que a su propio ser. Y a partir de entonces se pone en marcha hacia sí mismo. Es una frase de la novela, en marcha hacia sí mismo. Como si fuera un eco del Pilgrim's Progress, de aquel otro libro. La primera parte de este libro termina señalando la necesidad de avanzar, ¿no?, de progresar. Pues dice así, tras una pequeña vacilación, Siddhartha reanuda su camino con paso rápido e impaciente, pero no a la casa de su padre, ya no hacia atrás. Y comienza la segunda parte del libro con Siddhartha experimentando una especie de despertar. Ahora el mundo le parece más hermoso, se fija en los árboles, las flores, los ríos, el sol, la luna, las estrellas, el piar de los pájaros, el zumbar de las abejas. Y cito, todo había existido siempre, evidentemente, pero Siddhartha no lo había visto. Su espíritu se hallaba ausente.
Sigue su camino y atraviesa una aldea y encuentra a una joven lavando la ropa a la orilla del río. Hablan un poco y ella le pregunta si los ascetas duermen siempre solos y no pueden tener mujeres a su lado. Al decir esto, la muchacha apoyó el pie izquierdo sobre el pie derecho de Siddhartha, una especie de pisotón suave, ¿no?, adoptando la postura de la mujer que invita al hombre a esa variante del juego amoroso que los manuales denominan trepar al árbol. Otro paréntesis para comentar que ese gesto de la joven aparece descrito en el Kama Sutra, concretamente en el capítulo 2 dedicado a las formas de abrazar. En sánscrito, el abrazo de subida al árbol se denomina, ahí lo tenemos, Briskadhirudaka, es como Brisasana, ¿no?, la postura del árbol, con la misma raíz. Y se produce en el momento en que la mujer coloca un pie sobre el hombre y con el otro le rodea los muslos, abrazando la zona baja de su espalda y gimiendo a media voz como si pretendiera arrullarle, intenta trepar hasta su boca para conseguir un beso. Es decir, que Hess está reproduciendo todas estas cosas en la novela, ¿no? Y vuelvo a Siddhartha. Siddhartha nota cómo se le enciende la sangre, besa el pecho de la muchacha, de la chica esta que está lavando, pero aunque siente la tentación de quedarse con ella, se va. Quería insistir un poquito en que eso, que aunque el libro parece tan sencillo como en tantos otros pasajes, detrás de esa aparente sencillez de lo que pasa hay todo un mundo de mitología y filosofía detrás. Y en este caso, en concreto, el tema del ascetismo hindú y el erotismo, eso que en nuestra cultura está completamente separado, ¿no?, y como prohibido, visto como algo incompatible, en la cultura india no es así. Y de hecho hay un libro maravilloso que recomiendo, aunque no esté traducido al español, desgraciadamente, de Wendy Doniger, que es esto, Shiva de Erotic Aesthetic, ¿no? El dios Shiva como el asceta erótico. Bueno, volviendo a Siddhartha, deja a la chica, vence la tentación, pero el deseo permanece y cuando llega a una gran ciudad en su camino y ve a una cortesana bellísima que es llevada en un lujoso palanquín, acude en su busca, va allí donde vive ella y pide audiencia y tal y cual y pide que le enseñe el arte del amor. Ella, Kamala, tiene un nombre alegórico. Bueno, esto es un poco como el Pilgrim's Progress, que, como el tratado del Kama Sutra, incluye al dios hindú del amor sensual, Kama, Kamala, Kama Sutra, Kama. El dios del amor sensual, Kama, aquí lo vemos, que se representa como un joven que con su arco lanza 5 flechas con 5 flores, una para cada uno de los 5 sentidos. Bueno, cuando Kamala, la cortesana, ve a Siddhartha con sus harapos, le dice que si quiere tener relación con ella, relaciones con ella, tiene que volver con buenas ropas y le invita a que sirva al mercader más rico de la ciudad, amigo de ella, llamado Kamaswani, otra vez la raíz Kama del nombre de este mercader por tratarse de un hombre sensual. Tanto Kamala como Kamaswani, nada más conocer a Siddhartha, le preguntan qué sabe hacer. Y Siddhartha responde, lo mismo, siempre responde, sé meditar, esperar y ayunar. El mercader no entiende la utilidad de eso y Siddhartha le explica que sabiendo ayunar no se mueve por impaciencia o necesidad y eso lo hace más libre. Bueno, lo convence al mercader, lo contrata y a partir de entonces el joven empieza una nueva vida, trabaja para él y se convierte en discípulo, amante y amigo de Kamala. Los negocios le van muy bien, aunque él no pone el menor interés en ellos, se los toma como un juego, con total desapego, en plan Monopoly. Y en cuanto a su relación con Kamala, ella le dice que él es el mejor amante que ha tenido nunca, el más fuerte, el más flexible, el más solícito.
pero siente que no la ama verdaderamente, ni a ella ni a nadie. Y así pasa mucho tiempo. Pasa el tiempo, tal. Durante los primeros años, aunque se adapta a la vida mundana y de placer, no acaba nunca de integrarse en ella. Meditar, esperar y ayunar siguen siendo sus principales cualidades. La mayoría de los que conoce y le rodean le parecen infantiles, muy simples y llenos de miedo. Pero poco a poco los hábitos van haciendo mella en él. Y bueno, Hess titula el capítulo que corresponde a este periodo Samsara. Samsara, que es un concepto hindú que representa la vida como un ciclo o rueda a la que las costumbres fijas impiden avanzar o rodar. También se refería a Samsara el otro día Andreu. De hecho, él puso esta misma imagen, mostró esta misma imagen en la mitología hindú. Samsara es también el ciclo de nacimientos, vidas, muertes y renacimientos o reencarnaciones o repeticiones. Así como la rueda del alfarero, que una vez puesta en movimiento continúa girando, esto es una cita de Siddhartha, y solo vuelve al reposo poco a poco, así en el alma de Siddhartha, la rueda del ascetismo, la rueda del pensamiento y la rueda del discernimiento continuaban girando todavía, aunque a un ritmo cada vez más lento y vacilante, próximo ya al inmovilismo. Poco a poco el mundo y la indolencia fueron invadiendo el alma de Siddhartha hasta colmarla, entorpecerla, agotarla y adormecerla. A cambio, sus sentidos habían revivido y había aprendido muchas cosas. Total, que el joven, que ya va siendo menos joven, pero aprende a usar su poder sobre los hombres y a divertirse con las mujeres, a llevar ropa elegante, a dar órdenes a sus criados, a bañarse en aguas perfumadas, a comer platos fina y cuidadosamente preparados, a beber el vino que ayuda a olvidar, a jugar a los dados y al ajedrez, todo cultura hindú, hacerse transportar en palanquín, dormir sobre un lecho mullido, etc. Y poco a poco empieza a parecerse cada vez más a los que le rodean, a sentir pereza, miedo, ira, avaricia. Por ejemplo, adquiere y dice Hess, la manía de ganar y acumular riquezas. Cada vez más se malhumora o se ríe estentóreamente, como la mayoría de la gente. Así hasta que una noche, ya cumplidos 42 años, después de llevar hasta la extenuación la voluptuosidad con Kamala y tras comer y beber en exceso en su lujosa casa, rodeado de bailarinas, pues no logra conciliar el sueño, no logra dormirse hasta el amanecer. Y es entonces cuando sueña que el pajarito que tenía Kamala en una jaula de oro y que solía cantar de madrugada ha muerto. Y que él sueña que él lo saca de la jaula y lo tira a la calle. Y al despertar se siente como si hubiera arrojado su propio corazón y le invade la tristeza. Le da la impresión de que ya no tiene sentido seguir jugando al mismo juego de samsara una y otra vez y decide abandonar su casa y la ciudad. Por su parte, ella, Kamala, cuando supo que le había dejado, abrió la puertecilla de la jaula, sacó al ave y la dejó en libertad, siguiendo largo rato su vuelo con la mirada. A partir de aquel día no recibió más visitas y mantuvo la casa cerrada, pero al cabo de un tiempo se dio cuenta de que tras el último encuentro con Siddhartha había quedado embarazada. Como decía al principio de la charla, este libro es un Pilgrim's Progress en el sentido de un avance continuo. Nada más salir de la ciudad, dice Siddhartha, dice el libro, Siddhartha tiene una sola certidumbre en la cabeza, la de que no puede regresar. Sigue andando, pero sumido en una depresión. Aquí viene la depresión, la grave crisis, que a mí me recuerda a la de Dante, al principio de la Divina Comedia.
hasta el punto de que todo le resulta vacío, como sin sentido, y desearía morir. Y bueno, sigue su camino en este plan, y en un momento dado se encuentra con su amigo Govinda, que también va de peregrinaje, al que hace muchos años que no ve, muchos años. Govinda le pregunta dónde va y Siddhartha responde: solo estoy en camino, peregrinando. Y le confiesa que el suyo es, cito, un camino absurdo que avanza dibujando curvas, tal vez en círculo, lo que recuerda de nuevo al juego de la oca, del que hablábamos el otro día. Pero más tarde reconocerá que necesitó ese desconsuelo y esa desesperación, ese profundo hastío para transformarse y experimentar una alegría más profunda. Se acuerda entonces que hace muchos años, en su camino a la ciudad, un barquero muy amable le había ayudado a cruzar el río. Decide volver allí y decide volver a trabajar, y lo va a hacer como aprendiz del barquero. El barquero, que se llama Vasudeva. Vasudeva, otro nombre alegórico, en este caso también mitológico, pues así se llamaba el padre de Krishna, una especie de San José para nuestra cultura, que pasó su vida a orillas del río Yamuna, aquí lo tenemos, y ese es Krishna, el niño azul. Este padre de Krishna, que pasó su vida a orillas del río Yamuna, el más sagrado de la India, después del Ganges. Según la leyenda, Vishnu se había aparecido ante él y su esposa para anunciarles que serían padres de su reencarnación como Krishna y que su nacimiento tendría lugar sin intercambio sexual. Por eso he hecho esta comparación. Así que este barquero llamado Vasudeva, en plan casi San José, lo recibe otra vez con gran amabilidad, le pregunta de dónde viene, Siddhartha le cuenta su vida. Pues, y cito, una de las principales virtudes del barquero era la de saber escuchar. Lo hace con atención y sin juzgar, y Siddhartha le dice que, y cito, son raras las personas que saben escuchar de verdad. El barquero responde que, como tantas cosas, se lo ha enseñado el río. Y este es el río Yamuna, por cierto, que acabo de citar. Siddhartha se queda a vivir con él. Y una de las cosas que le parece aprender del río, observando sus aguas, que son siempre las mismas, pero se renuevan a cada instante, es que el tiempo no existe. Y además que en el fondo es la causa de todo sufrimiento. De hecho, pasan bastantes años juntos, allí Siddhartha y el barquero, a quien se parece cada día más Siddhartha, así físicamente también, como si de alguna manera fuera su padre espiritual y se hubiera contagiado. Bueno, pues ellos empiezan a cobrar fama de santones, aunque para la mayoría son más bien dos amables hombrecillos, más bien extraños, prácticamente mudos. Y un día, unos monjes que cruzan ese río, en la barca de ellos, cuentan que Buda está gravemente enfermo. Y a partir de que se conoce la noticia de la enfermedad de Buda, empiezan a acudir peregrinos en tropel para verlo por última vez, antes de su muerte. Y uno de esos peregrinos resulta ser la bella Kamala, ya retirada de su vida de cortesana, que se encamina con el niñito, con su hijito, a ver al Buda moribundo. En un descanso del camino, ella es mordida por una serpiente y cuando el niño se da cuenta empieza a gritar, a dar gritos pidiendo ayuda para su madre. Hago otro paréntesis para decir que el motivo de la mujer voluptuosa que es mordida por una serpiente recuerda a la leyenda sobre Cleopatra y está en muchos lugares. Mira, esto es un relieve de un edificio de Salamanca, sin ir más lejos. Bueno, pero Siddhartha entonces escucha los gritos del niñito y acude. Allí la reconoce, eso que han pasado muchos años, bueno, pero es normal, y la lleva a su cabaña, aunque no sabe que ese niño es su hijo. Kamala se lo comunica y no mucho después fallece. A partir de entonces, el niño, que ya tiene 11 años, que ha crecido entre el lujo y la abundancia y que está completamente malcriado, se queda a vivir con su padre y el anciano barquero. Pero constantemente tiene rabietas, se queja de todo, absolutamente de todo,
Y Vasudeva, el barquero, le dice a Siddhartha que pese a la paciencia que está teniendo con él, el corazón del niño, y cito, es ya orgulloso y duro, y las personas como él están predestinadas a equivocarse y sufrir mucho. Le insiste en que aunque él cree que hace bien, está obligando a ese niño mimado a compartir una cabaña con dos viejos cuyo corazón marcha a un ritmo muy distinto del suyo, que se alimentan de plátanos y para quienes un plato de arroz ya es una golosina. Así que el anciano barquero le anima a Siddhartha a que lleve a su hijo de vuelta a la ciudad donde se ha criado, que lo encomiende a algún maestro y que viva con otros niños de su edad. Pero Siddhartha, que nunca ha amado a nadie hasta entonces, según Kamala, cito, nunca había podido entregarse a otro ser humano, olvidarse de sí mismo y cometer locuras por amor a otra persona. Siddhartha está sintiendo por primera vez, aunque sea tardíamente, un amor ciego por su hijo. Sigue teniendo una paciencia extrema, incluso se deja humillar por él. Pero un día el niño se harta, aún así o precisamente por eso se harta de esta vida, le dice que lo odia y se escapa. El barquero recomienda a Siddhartha que no lo siga, que lo deje, pero Siddhartha no le hace caso y va a la ciudad a buscarlo. La recorre sintiendo cómo se le abalanzan los recuerdos de todo lo que él vivió allí y después de un tiempo sin encontrarlo al chaval empieza a darse cuenta de que el apego a su hijo no le servirá de nada, ni al chico ni a él. Se queda esperando, meditando y ayunando hasta que encuentra al barquero, a Vasudeva, que le había seguido los pasos sin que el otro se diera cuenta, y los dos regresan juntos a su cabaña del bosque. Llegamos ya al penúltimo capítulo y penúltima etapa en la vida de Siddhartha. Vuelve a vivir solo, ya sin el chico, con el anciano barquero y otra vez pasan los años. Pero por más que intenta recuperar la calma, le sigue doliendo que su hijo lo haya dejado, de manera que cada vez que lleva un viajero en la barca con un hijo o hijos, cada vez que pasa gente con sus hijos, siente envidia y frustración. Y casi decide volver a la ciudad a buscar al suyo, pero en un momento dado. Pero antes le confiesa al barquero, a Vasudeva, cómo se siente. El barquero vuelve a escucharle con atención y afecto y vuelve a señalarle al río como maestro. Y efectivamente, en el reflejo de sus aguas, Siddhartha llega a verse a sí mismo como su padre, a quien también él abandonó, dejándolo solo y afligido. Y contemplando el río, ve también la imagen de otros seres importantes de su vida y siente el sufrimiento de todos ellos. Parece que por fin ha aprendido el arte de escuchar, que genera compasión y simpatía. Y es entonces cuando el anciano barquero, esto es mitológico, ¿no? Decide morir, como diciendo, bueno, ya has aprendido, ¿no? Decide despedirse de él e ir a morir al bosque. Esto de morir cuando uno lo decide, ¿no? Como se decía de los sabios. El capítulo final del libro, que ahonda en la simbología y el sentido mitológico del relato, ya no puede ser más emotivo y deslumbrante. Aunque mantiene a Siddhartha como un héroe humano, sugiere una especie de divinización o apoteosis. Y como cabe esperar de Hermann Hesse, esta metamorfosis alegórica está impregnada de la sutileza característica del hinduismo. Ya pues nos encontramos con que Siddhartha es ya un anciano, ahora ya vive solo en la cabaña, sigue pasando a los viajeros de una orilla a otra del río, ya poco a poco ha ido adquiriendo fama de sabio y un buen día llega, otra vez después de muchos años, ahora más años todavía, su amigo Govinda, otro viejecito. Y aquí me paro para comentar el nombre de Govinda. Hemos hablado de otros nombres, pero no de Govinda, que es otro nombre interesante, anclado en la mitología hindú. Pues es uno de los muchos nombres de Krishna, encarnación de Vishnu, compuesto del sánscrito Go, que es vaca. Bueno, significa tanto Veda, que es el libro de los Vedas de la sabiduría, tanto sabiduría como vaca.
Es curioso que en sánscrito sea lo mismo sabiduría y vaka, ¿no? Go y vinda. Vinda, que significa encontrar o alcanzar. O sea, entonces, bueno, si eres un pastor de vacas, pues tienes que encontrar a las vacas, ¿no? O encontrar la sabiduría. Bueno, entonces, volviendo a Govinda, bueno, de hecho al propio Krishna, se lo representa de joven como pastor de vacas. Aquí tenemos a Krishna, siempre se le reconoce porque es azul, con los pastores de vacas, ¿no? Y bueno, esto nos hace pensar, por supuesto, en el milenario culto indio a las vacas, todo se relaciona. Pero volviendo al relato, Govinda no reconoce al principio a su amigo, o sea, va por allí, no lo reconoce a Siddhartha, pero Siddhartha a él sí. Y cuando Govinda le dice que aunque ya es viejo sigue buscando, ¿no? Y que nunca dejará de hacerlo, Siddhartha le responde que es mejor encontrar más que buscar, yendo con libertad y sin un objetivo concreto. Entonces Govinda le pide que le explique su doctrina y Siddhartha le anima a desconfiar de las doctrinas, de los predicadores y de los maestros que se tienen como tales. Y le cuenta que sus principales maestros han sido una cortesana, es decir, una prostituta, y un mercader, e incluso varios jugadores de dados, pero que de quien más ha aprendido es del anciano barquero y del propio río. Y que los conocimientos se pueden transmitir, pero la sabiduría no. Aún así, Govinda insiste, pero por favor, o sea, dime algo, algo, ¿no? Y es entonces cuando, al igual que William Blake, a quien me referí en la conferencia anterior, que decía que los contrarios son igualmente verdaderos, Siddhartha exclama: lo contrario de toda verdad es también verdadero. Una verdad solo puede traducirse en palabras cuando es unilateral y ilimitada a un solo aspecto es todo cuanto puede concebirse con ideas y expresarse con palabras. Todo parcial, desprovisto de totalidad, de redondez, de unidad. Y continúa: cuando el sublime Buda hablaba del mundo en sus sermones, tenía que dividirlo en samsara y nirvana, en ilusión y verdad, sufrimiento y liberación. Imposible hacerlo de otro modo, no hay otro camino para enseñar. Pero el mundo, lo que existe a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos, nunca es así. Nada es del todo samsara o del todo nirvana. Nunca un hombre es totalmente santo o pecador. Nos parece así porque vivimos bajo la ilusión de que el tiempo es algo real, pero no lo es. Y esto es algo que he experimentado varias veces. Y si el tiempo no es real, la distancia que parece mediar entre el mundo y la eternidad, entre el sufrimiento y la felicidad, entre el bien y el mal, es también una ilusión. Bueno, al final sí le dice unas cuantas cosas, ¿no? Basándose en lo que él mismo ha vivido, Siddhartha continúa diciéndole a Govinda que lo que llamamos mal es necesario para lo que llamamos bien y que solo de sufrir él mismo en sus propias carnes ha sido capaz de perder su arrogancia y aceptar las cosas como son. Y le dice: me hacían falta el pecado, la concupiscencia. Pensaba que las piedras, no las piedras preciosas, sino cualquier piedra, ¿no?, eran valiosas porque en el ciclo de las reencarnaciones tal vez podían llegar a convertirse en seres humanos. Y dice: ahora en cambio pienso, esta piedra es una piedra, la amo y la respeto no porque algún día pueda llegar a ser esto o lo otro, sino porque es y ha sido siempre todo, cada viento, cada nube, cada pájaro y cada insecto son igualmente divinos y pueden enseñar lo mismo que el venerado río. Bueno, a pesar de que el discurso es largo, Siddhartha insiste en la incapacidad de las palabras para transmitir el sentido secreto de las cosas y dice: todo cambia ligeramente cuando lo expresamos. Nos parece un poco deformado, un poco necio. Lo que constituye el tesoro y la sabiduría de un ser humano suena siempre un poco estúpido a los oídos de los otros. Pero por eso insiste en no perderse en la selva de las opiniones y de las discusiones, sino centrarse en el sentimiento.
Y dice, lo único que persigo es poder amar al mundo, no despreciarlo, no odiarlo a él, ni odiarme a mí mismo, poder contemplarlo con amor, admiración y respeto. Bueno, como el propio Siddhartha ya ha adelantado, Govinda, que está ahí escuchándole, ¿no?, así con los ojos así del emoticón, ¿no?, piensa que a diferencia del discurso ordenado y claro de Buda, el de su amigo es extraño y casi ridículo. O sea, Siddhartha no es Siddhartha Gautama, no es Buda, es otro, ¿no? Esto no es como lo de las 4 nobles verdades, ¿no? Aún así, siente una paz y dulzura enormes que le recuerdan a las de Buda. Y para mí este es el momento en que el título del libro cobra sentido, con la práctica de identificación de los dos Siddharthas. Govinda quiere que siga hablando, le dice, please continue, o sea, sigue, porque necesita algo que lo libere de su angustia vital. Pero ahí ya Siddhartha ya no va a decir nada más, calla y le pide que le bese en la frente. O sea, Govinda, bésame en la frente. Y es entonces cuando, como en los cuentos de hadas, sucede algo extraordinario, eso lo pone en el libro, aunque aquí no sea el despertar de la bella durmiente, ni la transformación de una rana en príncipe. Lo que ocurre con ese beso es una auténtica teofanía, que significa manifestación de la divinidad. Y es que mientras los pensamientos de Govinda siguen aún anclados en las palabras de su amigo, mientras él mismo intenta imaginarse la abolición del tiempo, la alegría y el dolor como dos caras de la misma moneda, mientras siente una especie de desdén por las palabras de Siddhartha, a la vez que un inmenso afecto, dejó de ver el rostro de su amigo Siddhartha y en vez del rostro del amigo contempló otros muchos, una hilera enorme, un río de rostros, cientos, miles de caras que llegaban y pasaban, aunque parecieran estar todas ahí al mismo tiempo. Miles de caras que se transformaban y se renovaban incesantemente y que sin embargo eran todas Siddhartha. Así que, dice el libro, ve los rostros de un pez moribundo, de un recién nacido, de un asesino, de hombres y mujeres amando con desenfreno, de cadáveres, de distintos animales y dioses, todos anudados en 1000 relaciones recíprocas, todos naciendo y muriendo, aunque sin morir en realidad, sino más bien transformándose y renaciendo sin cesar, lo de las reencarnaciones, ¿no? Y la sonrisa de Siddhartha le parece la sonrisa de la unidad, una sonrisa tenue, tranquila, bondadosa, sabia y múltiple, una sonrisa múltiple, curioso, ¿verdad?, como la de Buda, que le recuerda todo lo que ha amado en su vida. Y es ahí cuando Govinda, con un gesto de íntima veneración, se inclina ante su amigo, ¿no?, se inclina ante Siddhartha. Y así termina el relato. Y así podíamos terminar la conferencia, pero voy a seguir un poquito más. Ya poco, no temáis. En este final del libro, tierno y apoteósico, Hermann Hesse recrea una de las escenas mitológicas más trascendentes del hinduismo. Dentro de la epopeya del Mahabharata, famosa epopeya del Mahabharata, hay un famosísimo texto llamado Bhagavad Gita, que significa el canto del dios, compuesto por 700 versos. En ese poema o canto se narra el encuentro entre Krishna, siempre azul, representado, y una encarnación, bueno, Krishna, que es encarnación de Vishnu, o sea, el encuentro entre el dios y su primo, Arjuna, en el campo de batalla, en los instantes previos al inicio de la guerra de Kurukshetra. Como muchos de vosotros sabréis, Arjuna está angustiado por la guerra. O sea, es como, ¿cómo voy a entrar en esta guerra, combatir contra mis primos y tal, ¿no? Y Krishna lo tranquiliza y le explica su deber. Y en medio de ese discurso, de ese diálogo, de pronto Krishna abandona su aspecto humano y se manifiesta como un ser múltiple que abarca todo lo creado. Su cabeza cubre todo el cielo,
Sus pies ocupan la tierra, sus brazos engloban el espacio horizontal, su vientre rellena el resto del espacio. Arjuna, atónito, contempla sus innumerables cabezas, ojos, bocas, vientres, brazos, etc. Y es entonces cuando cobra conciencia de que todas las criaturas, desde las más amables hasta las más aborrecibles, forman parte de esa figura inmensa que no tiene principio ni fin. Esa aparición, visión o revelación de la forma universal, que en sánscrito tiene un nombre, que aquí en nuestra cultura tenemos nombre pues para todo, ¿no? La teofanía, la epifanía, el nacimiento, tal, la resurrección, la ascensión. Bueno, pues esta, en el hinduismo, esa aparición, visión o revelación de la forma universal se llama Visvarupa, de Visva, todo, y Rupa, forma. O sea, Krishna revela así su identidad como el mismísimo Dios, un Dios que en la India se entiende como la suma de todo lo creado, desde el insecto más diminuto hasta la montaña más elevada, y que engloba tanto a los criminales como a los santos. Bueno, ahora ya sí voy terminando de verdad. Decía al comienzo de esta charla que la novela de Hesse era otro progreso del peregrino, otra obra alegórica sobre la búsqueda del paraíso, de la felicidad, llámese X, llámese Dios o Nirvana. Los parecidos entre los dos libros son abundantes. Sus dos autores, John Bunyan y Hermann Hesse, nacieron en familias profundamente religiosas. Sufrieron guerras cruciales. Nos acordamos de aquella guerra civil inglesa y ahora la Primera Guerra Mundial, bueno, y la Segunda. Para Hesse padecieron fuertes crisis espirituales. Las dos novelas describen viajes interiores y conversiones. En las dos, los ríos son fundamentales para marcar la separación entre etapas vitales, etc. Sin embargo, las diferencias entre los dos libros son también muy grandes. En mi opinión, que me podéis imaginar durante los últimos meses dándole vuelta a estos dos libros, la más importante diferencia es que Siddhartha propone un paraíso o nirvana para alcanzar en esta vida y no solo en un más allá imaginario. Y ello quizá precisamente a una actitud antimoralista de aceptación de lo que hay, a esa visión de todo lo existente como divino, llámese panteísmo o compasión universal. Hermann Hesse, nacido a finales del siglo XIX, en una familia tan pietista como la de John Bunyan del siglo XVII, buscó una forma de liberarse de la tradición religiosa de sus antepasados, en especial de su sentido literal de la fe. Quiso superar las ideas de dogma y pecado y se lanzó a una exploración interior gracias, por un lado, al psicoanálisis y, por otro, a los diferentes ismos de las vanguardias artísticas. Pero, sobre todo, encontró en la inagotable mitología hindú, así como en el budismo, las mejores inspiraciones para esta novela inigualable. Pues muchas gracias. Si alguien quiere decir algo, estoy dispuesta a dialogar un poquito, pero bueno, comprendo que también estéis deseando ya mover las piernas, salir al aire libre. Así que si hay alguna pregunta o comentario, la pregunta igual no la puedo responder. ¿Perdón? Claro, ya lo he cerrado, ya no queda nada. Bueno, pues nada, en ese caso, muchas gracias. Hasta la próxima.